Hola de nuevo, buenos días y un saludo para todos los que están aquí y los que faltan, como Esther, que también le mandamos un cariñoso saludo. También a los que tenéis la suerte de tener todavía una mamá en este mundo, pues buen día para ellas también. Bueno, esta mañana me gustaría hablaros de unos experimentos que se hicieron hace unos años y de los que se sacaron unas conclusiones que cambiaron un poco las creencias de la psicología. El primero de estos experimentos al que me voy a referir se hizo en la Universidad de Edimburgo por el neurocientífico Richard Morris. Este hombre estaba interesado en estudiar la memoria de los roedores y entonces ideó un experimento que constaba de dos partes. Para ello cogió 2 docenas de conejillos de Indias, de cobayas, y una de las docenas la introdujo en un estanque que estaba enturbiado con leche para que no vieran el fondo, porque en el fondo había unos montículos sobre los que podían posarse las cobayas y descansar durante el experimento. Y la otra docena la introdujo en otro estanque también enturbiado, pero en el que no había esos montículos, ¿de acuerdo? De modo que para mantenerse los animales tenían que estar todo el tiempo braceando y nadando para no ahogarse. Estuvo observando durante unos minutos qué ocurría y, bueno, antes de que los animales murieran de extenuación y se ahogaran, los sacó a todos, permitió que se recuperaran durante cierto tiempo y después los introdujo a todos, las 2 docenas, en el estanque que no tenía montículos, en el estanque enturbiado pero que no tenía montículos. Y observó lo siguiente: aquellas cobayas que habían estado en el primer experimento teniendo ese montículo, nadaban despacio, tranquilamente, sin ninguna alteración visible, mientras que la otra docena, los que no habían tenido la oportunidad de tener esa salvación, entre comillas, se volvieron histéricos. Empezaron a nadar, a bracear, a hundirse y a salir. Y una vez que él consideró que ya era sacarlos o morir, los sacó a todos y extrajo la siguiente conclusión. Él dijo, las cobayas que habían tenido en el primer experimento esos montículos sobre los que habían podido posarse y descansar, recordaban, porque era un experimento sobre la memoria en roedores, recordaban esos montículos y entonces en el segundo experimento simplemente esperaban que en algún momento encontrarían el montículo y ellos podrían descansar. Mientras que los que no lo habían tenido, esa opción, pues consideraban que era la misma situación que antes, la recordaban y se volvían medio locos, ¿de acuerdo? Hubo otro experimento que lo realizó Martin Seligman. Martin Seligman, yo os hablé la última vez que estuve aquí porque fue presidente de la Academia Americana de Psicología, y os recordaréis que yo dije que él fue el que acuñó el término de psicología positiva, aunque también recordaréis que él no inventó la psicología positiva, porque como aquí vimos, el concepto, la palabra no, pero el contenido de ese concepto ya está en la Biblia, en los escritos de Pablo. Y más aún también, hace unos 120 años, una escritora cristiana llamada Elena White ya hablaba de esto también, aunque no con esa denominación, pero sí con el mismo contenido. Pero no me voy del punto. Martin Seligman hizo otro experimento. Este fue con perros. Él quería ver el resultado que tenían sobre los perros las experiencias traumáticas, las situaciones de estrés. Para ello provocó estrés en un grupo de perros, cogió 2 grupos, en uno de ellos los metió en una jaula y les daba descargas eléctricas cada pocos segundos. Y los animales no podían hacer nada para verse libres de esta situación. Al principio lo intentaban, chocaban con las paredes, intentaban salir, pero no había posibilidad. El otro grupo, porque cogió 2 grupos, como digo, el otro grupo se le ofreció la posibilidad de que si tocaban con el morro en una de las paredes de la jaula,
La puerta se abría y podían salir y se veían libres de las descargas eléctricas. Después sacó a todos los perros, les permitió que descansaran un prolongado espacio de tiempo y después los metió a todos en una jaula grande en cuya una de las paredes era muy baja. Se podía ver el exterior y fácilmente cualquier perro podía saltar y salir de ahí, para evitar las descargas eléctricas que empezó a darle a todos los perros. Ocurrió lo siguiente: los perros que en el primer experimento habían encontrado la salida dando con el morro en la pared, rápidamente saltaron la valla y se vieron libres de las descargas. Sin embargo, aquellos que no tuvieron ninguna opción, sorprendentemente se quedaron inertes. No hicieron absolutamente nada por salir ni por evitar las descargas. Esto dio lugar a un término que también acuñó Seligman, que se llama, yo lo diré, indefensión aprendida, ¿de acuerdo? Se llama indefensión aprendida y es la reacción que tenían los animales ante situaciones, ¿verdad?, en las que no tenían ningún control, se quedaban en ese estado y luego, en situaciones posteriores, reproducían esa conducta, creyendo que no podían hacer nada por verse libres, sencillamente ni lo intentaban. Después de estos experimentos, en Europa y en Estados Unidos surgió una pregunta. Oye, ¿será que los seres humanos también podemos recrear esta situación de indefensión aprendida? ¿Será que los seres humanos también podemos comportarnos de esta manera? Entonces empezaron a hacer muchos experimentos. Uno de ellos se llevó a cabo por William Sanderson en la Universidad de Rutgers, en donde se cogió a 20 personas voluntarias que tenían problemas de ansiedad y también ataques de pánico. Estas personas las dividió en dos grupos. El primer grupo de 10 personas se les dijo que iban a estudiar los efectos del dióxido de carbono en sus ataques de ansiedad. El dióxido de carbono en una cantidad pequeña no provoca nada malo, no iba a matar a nadie. Sin embargo, sí que dificulta la respiración porque espesa mucho el aire. Y para las personas que alguna vez hayan tenido ansiedad, saben perfectamente la importancia de poder respirar bien. Entonces, las 10 primeras personas se las metió a cada una en una habitación y le dijo, mira, aquí tienes una cantidad de dióxido de carbono importante que no te va a matar, pero queremos ver las reacciones que tienes, pero ¿ves la llave que hay ahí? Pues con esa llave tú puedes regular la cantidad de dióxido de carbono que aspiras. Puedes bajarla, reducirla, si tú ves que no lo puedes soportar. Bien, al otro grupo se le hizo lo mismo, se le metió en una habitación a cada uno y se les dijo que también había la misma cantidad de dióxido de carbono, pero no se les ofreció la posibilidad de controlar la espita del gas, ¿de acuerdo? Se les tuvo allí durante un rato y al final del experimento las conclusiones fueron las siguientes. Aquellas personas que tuvieron control sobre la cantidad, que ellos creían que tenían control, porque realmente no tenían ningún control. Había la misma cantidad de dióxido en todos los experimentos, en todas las personas. Y esa espita no hacía nada, ¿de acuerdo? Pero ellos creían que sí. Por tanto, esos 10 primeros de ese grupo, solamente 2 personas tuvieron un rebrote de ansiedad. 8 se mantuvieron tranquilas. ¿Qué pasó, sin embargo, con las otras personas que creían que no tenían ningún control? Justo lo contrario. 8 tuvieron problemas de ansiedad, se angustiaron y 2 permanecieron tranquilas. Bueno, concluyeron los científicos, los expertos, que el sentimiento persistente de indefensión en situaciones de adversidad socava la esperanza y que las personas que no tienen esperanza ya no ven oportunidades de solucionar los problemas aunque los tengan delante. Hoy en día ya está comprobado que
cuando sentimos que disfrutamos de un control razonable sobre nuestras circunstancias, es decir, que nosotros estamos en el asiento del conductor, nos enfrentamos más positivamente a los problemas. Bueno, a la vista de estos experimentos, yo estuve pensando, a ver, ¿y qué pasa con las personas creyentes? ¿Estamos en la misma situación? Empecé a pensar en este tema, ¿no? Porque he vivido lo suficiente como para saber que las adversidades, los problemas, los contratiempos ocurren a creyentes y a no creyentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay, si es que hay alguna diferencia, ante situaciones que escapan a nuestro control? Entonces, bueno, pues a mí me pagan aquí por expresar mi opinión, así que yo diré mi opinión. Mi opinión es que sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo no controlo una situación, la pongo en manos de quien creo que puede controlarla y quien puede sacarme de la situación o enseñarme algo acerca de esa situación. Como creyente y como cristiana sé que Dios tiene ese poder y yo descargo en Él ese poder. Es como si hoy llegáis a vuestra casa y os encontráis que la cocina la tenéis inundada, pero vosotros no sois fontaneros. Lo más que podéis hacer es cerrar la llave de paso para que no siga saliendo agua y recoger el agua que hay. Y de pronto os acordáis, no sabéis dónde está la avería ni lo que podéis hacer, pero os acordáis que vuestro vecino de al lado es fontanero. Lo llamáis, él está y le decís el problema y él dice, no te preocupes, coge su caja de herramientas y se va a vuestra cocina. A ver, vuestra ansiedad ha bajado muchos enteros. No porque os hayáis convertido en fontaneros de la noche a la mañana, sino porque habéis descansado en un fontanero, ¿de acuerdo? En un experto. Por tanto, mi razonamiento era ese. Pero yo pensaba, bueno, aquellos que me escuchen dirán, bueno, eso es porque tú lo piensas, tú lo dices, tú lo sientes. Y entonces dije, bueno, pues yo quiero que esta mañana las personas que nos escuchen o que nos vean, escuchen otra voz que no sea la mía. Y entonces he querido y he buscado investigaciones de personas creyentes y no creyentes, profesionales, que nos dicen qué relación puede haber entre las creencias religiosas y la fe y las adversidades y el control de esas adversidades. Bueno, el que fuera presidente del Colegio Real de Psiquiatras londinense, Andrew Sims, acabado en MS, Andrew Sims, al estudio y a la vista de un metaestudio impresionante que se hizo, un metaestudio o un metaanálisis es un estudio de estudios, es decir, que se hacen muchos estudios y entonces luego se hace como una especie de recopilación de todo y se sacan conclusiones. Pues a la vista de este metaestudio en el que se estudiaba la relación entre la calidad de vida y las creencias religiosas, él, que ahora os diré las conclusiones del estudio, pero él ya dijo, el ventajoso efecto de las creencias religiosas y la espiritualidad en la salud mental y física es uno de los secretos mejor guardados de la psiquiatría y de la medicina en general. Tremendo. Estas declaraciones fueron sobre los años 90. Sabéis que ha habido un movimiento muy beligerante en contra de la religión y de las creencias religiosas, especialmente por parte de psiquiatría y psicología. Bueno, veréis, Sim hizo estas declaraciones a la vista de un informe absolutamente fuera de partidismos religiosos que llevó a cabo el American Journal of Public Health, como si el Ministerio de Sanidad de España hiciera un informe y lo publicara en su revista o en su diario, ¿de acuerdo? Y os voy a decir las conclusiones que sacaron un poco por encima porque es muy largo, ¿no? Dice que en la mayoría de los estudios la implicación religiosa tiene correlación con el bienestar, la felicidad, la satisfacción vital, la esperanza, una mayor autoestima, una mejor adaptación al duelo, índices más bajos de depresión y recuperación más rápida de la misma,
menos ansiedad, menos psicosis y tendencias psicóticas, menores índices de consumo de alcohol y drogas, menor delincuencia y actividad criminal, mayor estabilidad familiar. No dice que se esté completamente exento, pero sí que hay un índice más reducido de todas estas cosas negativas en las personas que se confiesan creyentes. Aunque dijo un profesor de la Universidad de Kansas, Daniel Bassar, que él tendría que hacer una distinción útil, habría que hacer una distinción útil entre lo que es la religiosidad intrínseca y la religiosidad extrínseca. Y él hizo esta distinción diciendo, la religiosidad intrínseca es aquella en la que las personas tienen un contacto con su Dios, con el Dios en el que creen. Asisten a sus ritos religiosos por estar más cerca de ese Dios en el que ellos creen y no meramente por una cuestión social. Mientras que la religión o la religiosidad extrínseca más bien es de aquella en la que las personas han heredado la fe, pertenecen a una iglesia, a una congregación o tienen unas creencias que están basadas en lo que han heredado de sus padres, de sus abuelos y participan en los ritos porque es lo que siempre ha hecho todo el mundo y también porque ahí está su familia, sus amigos, pero realmente nunca se han cuestionado. Y entonces decía este autor que la diferencia para que tenga efecto, ¿no?, la correlación entre la religión o la religiosidad y tenga un efecto positivo en cómo afrontamos los problemas, tiene que ser una religiosidad intrínseca. Es decir, que nosotros vivamos la fe auténticamente, creyendo que hay algo, que Dios existe. Se llevaron también unos estudios a gran escala para comparar la experiencia psicológica de los creyentes religiosos con la de los no creyentes en el día a día. Y no sé si, Juan, ¿tienes la diapositiva? Vale. Y hubo dos estudiosos, Sloan Wilson y Mihaly Csikszentmihalyi, que dijeron lo siguiente. Me parece que va a publicar la... Bueno, la leo, ¿vale? Dice, estadísticamente los creyentes religiosos son más prosociales que los no creyentes, se sienten mejor consigo mismos, emplean su tiempo de forma más constructiva, tienden a planificar a largo plazo más que a gratificar sus deseos impulsivos y en el día a día se muestran más felices, activos, sociables, implicados y entusiasmados. Bueno, me gustaría terminar con un texto, porque estas cosas ya aparecen en la Biblia, ¿verdad? La indefensión también aparece en la Biblia y nos protege. Veréis, si buscáis 2 de Corintios 4, 8, Pablo nos dice que podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. ¿De acuerdo? ¿No suena esto? ¿No suena a que hay un control que quizás nosotros no podemos ejercer directamente, pero sí podemos depositar en manos de quien sí que puede controlar? Hay un texto, me gustaría terminar con un texto de Elena White, que para los que tenemos ya una experiencia cristiana y un bagaje, tiene mucho significado. Dice, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Cristo, para mí, es la roca en la que yo me puedo apoyar, como esas cobayas que tenían esa roca salvadora que les permitía descansar mientras se encontraban una salida. Pues para mí, Cristo es mi roca y mi apoyo en momentos de descontrol de mi vida, porque el que seamos cristianos no nos va a eximir absolutamente de todo, pero sí que podemos descansar en Él. Gracias. Le damos muchas gracias a María Dolores por este tema que, bueno, yo creo que es, aparte de actual, muy esclarecedor. Muchas veces nos encontramos como perdidos, nos encontramos como sin saber qué hacer y muchas veces
suena un poco cruel, ¿no? Pero es que tenemos la solución delante, pero no tenemos las herramientas, o nos han enseñado a las circunstancias o lo que sea a no implementar esas soluciones que tenemos delante. Y yo me quedo con que nosotros sí que tenemos la solución. Yo estoy de acuerdo con María Dolores. A los cristianos no estamos exentos de nada. No se nos exime del dolor, no se exime de la prueba, no se nos exime de la angustia, no se nos exime de nada. Pero sí que tenemos una herramienta. Sabemos que tenemos un creador, sabemos que tenemos un Dios que tiene un plan para nuestra vida y una solución que al final es la vida eterna, y con eso decimos, podemos vivir más tranquilos a pesar de las circunstancias, podemos vivir más confiados a pesar de que nos abrume el dolor, podemos enfocar la vida de otra manera a pesar de que lo que nos pasa a nosotros es lo mismo que les pasa al resto de nuestros vecinos, conciudadanos. Pues quizás sería para pensar que si yo no estoy manejando bien ciertas cosas, quizás esté utilizando la roca de descanso como debo. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Pues yo me haría un matiz a lo que tú acabas de decir. Has dicho que los creyentes no estamos exentos de nada. No sé si yo lo habré dicho así. Realmente sí que estamos exentos de mucho, porque fíjate, en el informe del American Journal de Salud Pública decían que tenemos muchos menos riesgos de muchas cosas. A ver, si yo no me implico en tareas de la mafia, probablemente nunca va a ir un sicario a mi casa a pegarme un tiro. Así que ya sí que estoy exenta, ¿vale? Si yo no me emborracho, probablemente no cogeré cirrosis si no bebo alcohol. En fin, hay una serie de cosas. Estamos exentos de muchísimas cosas, de muchísimas. Ahora bien, como creo que he dicho al principio, es que este es un mundo caído, eso no lo he dicho. En este mundo caído llueve sobre justos e injustos, y cuando hay una pandemia cae sobre todos, y cuando hay una crisis económica nos puede afectar a todos. Hay cosas que están fuera de nuestro control, pero hay otras muchas de las que ya lo creo que la fe y nuestras creencias como cristianos nos libran de muchísimas cosas. Solo eso. Es un matiz importante, claro que sí. Juanfran, Richard, comentadme un poco, ¿qué os parece? Bueno, en primer lugar, darte las gracias por esa primera reflexión que habla de esperanza. A mí, de cómo vivir con esperanza. Me ha gustado esa primera imagen de los ratoncitos, ¿verdad? Cómo es necesario recordar. Y yo me anoté la última frase que tú has puesto, esa frase de Elena White, que a mí me gusta mucho, de no tenemos que temer nada al futuro, a no ser que olvidemos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Para vivir con esperanza es necesario recordar, es necesario no olvidar. Y es verdad que yo creo que hay un término intermedio entre lo que los dos decís. Ser cristiano nos libera de muchas cosas, pero Satanás nos acude igual que a todos. Entonces, no nos libra de vivir a un metro, de ir andando un metro por el suelo, ¿verdad?, en plena felicidad y armonía, porque el enemigo está en contra de nosotros. Pero sí que tenemos esperanza para vivir a pesar de los golpes que recibimos. En el último texto que nos ha leído María Dolores, a mí me gusta mucho en 2 Corintios 4:9, que el apóstol Pablo dice, podemos estar abatidos, pero no derrotados. Y a mí me encanta, porque el enemigo te puede haber hecho polvo, te puede haber sacudido, te puede tener en el piso, pero no te ha derrotado. Y no te ha derrotado porque esta batalla no es tuya. Esta batalla la lucha otro, y él ya la ganó. Así que no hay derrota posible. Para los que están en Cristo, no hay derrota posible. Te podrá hacer daño, te podrá tirar al piso, te podrá hacer lo que quiera, pero ha perdido la batalla. Entonces, viviendo así, es más sencillo vivir. Es más fácil de soportar lo que tenemos que soportar, ¿verdad? Porque Jesús ya venció, Jesús está con nosotros, y Jesús nos ayuda en todo momento. Así que cuando uno espera sus montículos,
puedes estar nadando y no encontrarles, pero sabes que en algún momento llegarán, porque el Señor te les ha dado. Así que, de nuevo, muchas gracias por esa primera reflexión de cómo vivir en este mundo y cómo es necesario vivir con la esperanza, y la esperanza puesta en lo único que nos puede dar esperanza, que es esa roca firme en la cual nos podemos apoyar seguros. Pues sí, yo también quiero darte las gracias, María Dolores, por todo lo que pones aquí en juego. Lo que pasa, Richard, que... A ver cómo lo digo yo. Que esto va de soportar, de sufrir, de aguantar, y la gente sufre. Y cómo se transmite esa esperanza de la que estamos hablando cuando alguien realmente ve que lo está pasando mal y que está al límite de sus fuerzas y piensa que ya no va a aguantar más, y como esos perros o esas cobayas se abandonan y bajan los brazos definitivamente, como diciendo, da igual lo que haga, los palos me van a seguir cayendo, ¿no? Ya se acabó, me rindo, ¿no? ¿De qué rendición estamos hablando, no? Porque la Biblia nos habla de rendirnos, pero por otro lado, ¿no? Y ahí es donde a veces a mí me cuesta llegar y decir, muy bien, está muy bien la frase de no temer al futuro, recordando cómo Dios nos ha ayudado en el pasado, pero cómo hacer que eso sea algo más que una frase bonita, ¿no? Es que la solución está en la frase. Dices, hay que soportarse. A veces se nos olvida dónde estamos. Estamos en medio de un conflicto, en medio de una guerra. Si ahora, en vez de vivir aquí en España tranquila, estuviésemos en medio de Kharkov, en Ucrania, ¿verdad?, la situación sería distinta. A veces se nos olvida que estamos en esa misma situación cada día. Sí. Es una lucha entre el bien y el mal. Así que hay que soportar. Pero es que la frase nos dice que no tenemos que temer al futuro, a no ser que olvidemos cómo Dios nos ha tratado en el pasado. Entonces, si yo no tengo una experiencia diaria con Dios, si yo no soy capaz de reconocerle todo lo bueno que me ha hecho, si yo no soy capaz de retenerlo en mi retina, de ser agradecido, olvídate. Claro. Porque cuando me vengan los palos, si yo no he tenido esa experiencia con Jesús, no voy a encontrar nada. Voy a ser la cobaya que nada y nunca encontró el montículo, porque no he tenido la experiencia pasada. O sea, si yo espero, el día que me vengan las pruebas grandes, entonces me aferro a ti, Señor, entonces te empiezo a dedicar tiempo, entonces vamos a poner solución a esto, olvídate que no vas a encontrar nada. No voy a temer al futuro, a no ser que no se me olvide cómo tú me tratas cada día a día. Como tenemos esa relación de amor. Porque cuando yo sé que Dios me ama en mi día a día, pase lo que pasa, no voy a dudar de su amor. Cuando sé que Dios me da esperanza en mi día a día, pase lo que pasa, no voy a dudar de su esperanza. Ahora, si no tengo eso, ¿qué voy a recordar? Además es una frase tremendamente presentista, ¿eh? Es muy del presente, porque a veces no le damos... Pensamos que esa declaración es, no voy a temer al futuro cuando llegue, porque voy a recordar en ese momento todo lo que Dios me ha ayudado. No, la intención no es esa, la intención es que ya te acuerdes. Es decir, no vas a temer al futuro porque ya no tienes miedo ya desde este momento. Es decir, es que cuando venga, porque ya no tengo miedo, la actitud la pongo en juego ya el hoy. En el hoy ya empiezo a recordar. A mí me parece que cuando decimos el aquí y ahora, el poner en juego la esperanza, el que la salud y el valor de las creencias tienen una impronta y un efecto inmediato, es porque es verdad, desde el hoy. No voy a creer, cuando me venga la cirrosis, o cuando tenga el cáncer, o cuando me venga el sufrimiento, entonces pondré en marcha las creencias. Me aferro a Dios en ese momento. Claro. Entonces, ese control que había, y vuelvo un poco a lo que te decía María Dolores, es que es verdad, porque hoy nos jugamos pensando que tenemos el control de la situación en todo momento, pensando que controlamos nuestra vida, nuestros trabajos, nuestra familia, y cuando perdemos esa sensación nos venimos abajo, cuando sentimos que es que no controlamos, pero es que no controlamos. Claro. A mí me gustaría terminar la frase esa, porque es que dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Tenemos que aprender. Y la otra vez, no estabas tú la otra vez que vine, no, pero estuvimos hablando sobre crecimiento, sobre la necesidad de
cada día cultivar y crecer en nuestra fe, porque cuando tú has dicho, cuando una persona llega al límite, ya yo me preguntaba, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De una persona creyente, no creyente, intermedia? ¿De qué hablamos? ¿Vale? Porque también la adversidad nos curte, ¿vale? Y si estamos hablando de una persona que no cree en nada, pues es difícil, ¿no? Es difícil. Yo recuerdo una persona muy querida que me decía, oye, pues a mí me gustaría tener fe, pero es que resulta que yo no tengo fe. ¿Y cómo puedo yo? Me gustaría. Y yo en ese momento pensé, pero ¿alguna vez tú has lanzado tu pregunta a alguien? Has dicho, si Dios existe, que me demuestre de alguna manera, ¿no? Porque a lo mejor el Señor te da alguna evidencia, porque de alguna forma tú has puesto al Señor en una situación en la que Él puede responderte y tiene que responderte, ¿no? No sé cómo quedó el tema, pero bueno, pues creo que lo que decíamos también la otra vez, ¿no? Que la fe es algo que hay que cultivar diariamente, no esperar que te llegue el palo, ¿entiendes? Yo me acordaba preparando este tema, ¿habéis visto los muñequitos esos? Creo que se llaman tentempié o tentetieso o algo así, que tienen en la parte de abajo un semicírculo que actúa de contrapeso. Entonces cuando tú golpeas el muñeco se va, se tumba, pero pronto empieza a agitarse hasta que se queda otra vez en la misma posición, ¿no? Y yo digo, es que a veces los cristianos nos pasa eso, ¿no? Recibimos golpes de aquí, de allá, pero nosotros tenemos un contrapeso y al final recuperamos el equilibrio, ¿no? Fíjate en esto que hablamos de esa relación con Dios. A mí me gusta llevarlo al terreno práctico, ¿verdad? Imaginaros un bebé. Cuando empieza a andar, porque un bebé empieza, no les habéis visto que van agarrados así a la mesilla o al sillón o lo que sea, y empieza a dar unos pasos. ¿Por qué da unos pasos? Porque está confiado que enfrente está su padre, su madre, en el momento en que le van a fallar las piernas, sus brazos le sostienen. Porque está seguro que cuando se cae y se golpea, al instante el padre le recoge, o la madre, y tiene todo su amor y todo su cariño. Alguien que crece así, con esa seguridad en el padre, cuando tenga un problema de adolescente, de adulto, ¿a quién acudirá? A su padre. Lo comparamos ahora con un niño que nace en un orfanato, en el cual no tiene esos privilegios. El día que tenga un problema, va a pensar en su mente la figura del padre, aquel que me ha aconsejado, que me ha cuidado, ¿lo va a tener en su mente? Difícilmente. Entonces nuestra relación con Dios, que es nuestro Padre, tiene que ser así, esa confianza diaria, constante, porque es nuestro Padre presente. Cuando yo lo tengo como un ser ausente en mi vida, cuando vivo como si viviera en un orfanato, no acudo a Él, no tengo relación con Él, difícilmente cuando me lleguen los problemas voy a acudir a un ser que ha sido ausente en mi vida, alguien que no está presente. Entonces, ¿Dios quién es? Jesús lo dijo muy claro, es mi papito. Es aquel ser que me arrulla en sus brazos, aquel que me recoge del suelo cuando me caigo, aquel que me impide muchas veces caer. Eso es lo que necesito. Cuando yo tengo seguro eso, pase lo que me pase, aunque me golpee, ¿verdad? ¿Habéis visto un buen trastazo de uno de vuestros hijos? Aunque se golpeen, se hagan una herida, lo que pase, se calman en los brazos del Padre. Eso es lo que Dios espera de nosotros en este mundo de dolor, que acudamos a Él, que vivamos presente y que lo tengamos como un Dios presente. La tragedia es que vivamos como si fuéramos huérfanos, teniendo a nuestro Padre ahí a 2 centímetros nuestros. Es verdad que lo triste es vivir teniendo la solución delante y no utilizándola, ¿verdad? Como estos perros que nos hablaba María Dolores, que tenían ese hueco para salir y decidían quedarse ahí porque, digamos, que su pensamiento ya estaba condicionado para decir, yo no tengo salida. Quizás una de las cosas que deberíamos concluir de la presentación de María Dolores de esta mañana es que sí tenemos salida, sí que hay solución, sí que hay calma para la angustia, para la ansiedad que vivimos hoy, pero también tenemos una solución mucho más amplia, una solución mucho más total,
una solución perfecta, que es la que nos ofrece el Señor en su segunda venida. Y yo creo que lo comentábamos en el sermón de la semana pasada, y yo creo que también, es un reto que tenemos todos los cristianos, que es aprender a vivir disfrutando del premio ya, disfrutando de esa compañía de Dios ya, no esperando a que Dios venga, sino ya teniéndolo en nuestro corazón, ya haciéndolo partícipe de nuestra vida, ya siendo como esos perros, esas cobayas que estaban pasando esas pruebas y esas dificultades, pero sabían dónde había una salida y una solución. Yo me quedo con eso esta mañana. María Dolores, te agradezco que traigas este tema, y yo no sé, chicos, si vosotros queréis concluir con un último pensamiento, pues la reflexión de María Dolores. Pues yo me quedo con muchas cosas, José, porque me ha parecido muy interesante. Escoge alguna, Richard. Lo dejaremos para el futuro, pero me ha parecido muy interesante todos esos beneficios que en los estudios daban a las personas con creencias religiosas de bienestar, felicidad, esperanza, autoestima, menos ansiedad, ¿verdad? Nos ha dicho María Dolores toda una lista que no tiene que ver nada con el premio que Jesús nos ha prometido, yo creo que totalmente, sino que con aprender a vivirlo ahora. Claro, con cómo disfrutamos ya de ese premio. Claro. Entonces, me refiero que no tiene que ver con el premio, que no es un mundo ideal, eterno y sin pecado, pero tiene que ver con el cómo disfrutamos ya y cómo eso nos beneficia. Y nos evita muchos problemas. Sí. Con eso me quedo. Ahí pendiente para la siguiente. Sí, podemos seguir rascando, porque entonces, ¿qué pasa con ese cristiano quejoso que se pasa el día quejándose y viendo pues que esto no me sale, o esto no me viene bien, o porque Dios no me escucha, o porque tal, o porque mi mujer, o porque mi jefe, o porque mi amigo? Evidentemente, si decimos que un cristiano que pone su esperanza, que tiene sus valores un poquito más allá de la mirada corta del que aquel que está mirando el bache que tiene delante, entonces evidentemente no puede ser debemos, aunque existimos los cristianos que nos quejamos, debemos avanzar, no nos conformemos a este mundo, dice el apóstol, en el sentido de no te quedes con eso, no te quedes ahí anclado, es decir, tu esperanza ¿dónde la pones? Si hablamos de que, Juanfran, tu ansiedad, tu depresión, tu falta de motivación, no te rindas, nene, no te rindas. Es que quizá ahí también tendría que ver mucho lo que hemos hablado de cristianos extrínsecos o intrínsecos. O sea, claro, tú ¿qué tipo de religión vives? ¿Vives aquí porque están tus amigos, porque creciste aquí, porque te encuentras bien, o porque tienes una relación con tu Dios? Pasa por ahí. Entonces yo creo que por ahí va gran parte de la clave. En fin. Pues me permitís que diga un último texto que está en Isaías 26:3. Dice, tú lo mencioné también la otra vez que estuve aquí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Para mí la palabra clave de este texto es persevera. ¿De acuerdo? Creo que tenemos una fe espasmódica a veces y eso no puede ser, porque eso no nos conduce sino al desastre. Creo que tenemos que tener una fe que la tenemos que cultivar diariamente y que tenemos que perseverar y crecer, que hay que hacer un trabajo también en la vida espiritual, ¿vale? Solo eso. Pues nos quedamos con esta última reflexión, y ahora un canto nos va a introducir en la siguiente sección, que es el estudio de la Biblia, nuestro estudio de Escuela Sabática.